Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos una semana más aquí en su programa Actualidad. Iniciamos de inmediato con la entrevista que les hemos preparado para esta semana. Recurrir a planes de alimentación sin la supervisión de un experto puede salirnos más caro de lo que imaginamos. Escuche muy bien, esto debido a que podemos comprometer nuestra salud. Para perder algunos kilos es importante saber cuál es el plan alimenticio adecuado sin que eso nos provoque consecuencias en el tiempo ni lo que se conoce también como el efecto rebote. Eso es un tema que nos debe interesar a todos sin lugar a duda, pues en los últimos tiempos hemos sido víctimas de campañas publicitarias que buscan impactarnos y vendernos la idea de que la salud depende de un bajo peso. Hoy en Actualidad nos acompaña nuestra colaboradora, la licenciada Mónica Mata, quien es nutricionista y chef y con quien vamos a despejar muchas de estas dudas. Buenas noches, Mónica, gracias por acompañarnos una vez más. Un gusto tenerla por acá. Buenas noches, muchas gracias. Un placer para mí poder compartir un ratito y un poco de conocimiento con todos los que están viendo el programa. Mónica, este es un tema, como lo decíamos en la introducción, nos debe llamar la atención a todos, máxime en una época donde estamos bombardeados a través de diferentes medios por campañas que nos impulsan a bajar de peso, pero sin la supervisión de un profesional. Y justo cuando planteábamos este tema en el equipo de producción, nos preguntábamos ¿a qué nos exponemos cuando realizamos un plan de alimentación sin la supervisión de un profesional? Bueno, cuando ya el plan se empieza a poner estricto, podemos asumir, realmente estamos asumiendo bastantes riesgos porque nosotros, los profesionales en nutrición, cuando elaboramos un plan, tomamos en cuenta primero la individualidad de la persona, ¿verdad? No podemos decir que el plan de alimentación va a funcionar para todos y tenemos que tomar en cuenta muchos aspectos de la persona que tal vez a la persona le sea un poco pues difícil incorporar, ya que no está preparado en este tema, como actividad física, como diferentes actividades laborales o de otro tipo que realice durante el día, si posee alguna enfermedad. Entonces siempre lo mejor sería buscar la asesoría de un profesional. Mónica, ¿y a qué nos exponemos o cuáles pueden ser esas consecuencias que tenemos si aceleramos esos procesos naturales? Porque muchas veces con estas dietas lo que buscamos es bajar peso en términos de días y casi que de horas, podríamos decir, pero no estamos siguiendo las recomendaciones de un profesional. Sí, bueno, ahora, como usted bien lo decía, las empresas que se dedican a vender este tipo de productos quieren ofrecer absolutamente todo a las personas con tal de aprovecharse de lo que nosotros estamos buscando en el momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Que siempre estos métodos van a tener un efecto secundario. Por ejemplo, están las famosas pastillas, que me imagino que usted ha escuchado, ¿verdad? Todo el mundo ha escuchado las pastillas. Las pastillas normalmente lo que van a hacer es bloquearnos o la absorción de algún alimento o el hambre, la sensación de hambre. Entonces, ¿qué va a pasar? Algunas personas terminan en una depresión muy fuerte, otras personas empiezan a tener problemas. Por ejemplo, las pastillas suelen bloquear la absorción de carbohidratos o de grasas. En el caso, por ejemplo, de bloquear la absorción de grasas, las grasas son las que contribuyen a que todo, por ejemplo, nuestro pelo, nuestra piel esté bonita, esté brillante, esté hidratada, y ahí es donde empiezan, por ejemplo, a hacérsenos escamosa la piel, a quebrársenos las uñas, el pelo también. Entonces podríamos empezar a tener este tipo de consecuencias que son las primeras y las más leves en aparecer. Y algo importante que queremos abordar es que existe un mito que dieta, como se le conoce bien, porque fuera de cámaras hablábamos de que el concepto correcto es plan de alimentación, es dejar de comer arroz, frijoles, pan. ¿Es realmente esto la clave para perder peso o es solamente un mito? Bueno, creo que parte de lo que ha desarrollado este mito es que la dieta del costarricense está 50% basada en lo que son los carbohidratos, que serían el arroz, el pan, las pastas y otros alimentos. Entonces, claro, si es el que nos aporta más alimento, normalmente es el que nos va a presentar mayor impacto si lo suprimimos, ¿ok? Entonces, por eso las personas buscan eliminarlo del todo. Y ahora, bueno, están saliendo un montón de dietas de moda que incluso profesionales las están utilizando para pues indicárselas a sus pacientes.
y tiene un efecto bastante fuerte, o sea, realmente sí, la persona en el momento que elimina este grupo de alimentos va a bajar un montón de peso, ¿ok? Peso, ¿verdad? No sabemos de qué, pero está perdiendo peso. Y suelen suceder cosas, por ejemplo, como que la persona se empieza a desmayar, además que en el momento de la reincorporación de los carbohidratos se viene el efecto rebote. Entonces, estas dietas, pues, por lo menos yo no las trabajo, porque entonces sería tener que exponer a la persona primero a complicaciones de salud y segundo a que nunca en su vida vuelva a comer carbohidratos. Entonces acá desmentimos ese mito de que hay que dejar de comer arroz y este tipo de carbohidratos. ¿Son realmente importantes para nuestro organismo? Sí, hay órganos súper importantes, por ejemplo el hígado y el cerebro, que funcionan con la energía que nos aportan los carbohidratos. Entonces, en el momento que los eliminemos, pues vamos a tener complicaciones. Por ejemplo, nos vamos a sentir mal, vamos a estar cansados, incluso nos podemos desmayar, que sería una complicación pues muy seria, ¿verdad? Porque nos podemos incluso caer y golpearnos la cabeza cuando nos desmayamos. Pero en síntesis sí, o sea, son súper importantes y para mí la clave sería la moderación, no eliminarlos. Precisamente ese era un punto que le quería consultar. Podemos seguir ingiriendo este tipo de carbohidratos, pero ¿con qué cantidades son las recomendables? Ok, la cantidad recomendable pues varía mucho de acuerdo a cada persona. Una recomendación general sería que si nosotros tenemos el plato completo, aproximadamente un cuarto de nuestro plato esté ocupado de las cosas harinosas, ¿verdad? Que muchas veces se nos van algunas que no consideramos harinosas, como el elote, el ayote, la papa, los espaguetis, el arroz, los frijoles, son cosas que conocemos más como carbohidratos, pero tenemos que incluir también todas estas raíces o tubérculos que representan un aporte bien grande de carbohidratos. Mónica, desde su experiencia, ¿qué está incidiendo actualmente para que las personas recurran a realizar esos tipos de planes de alimentación, podríamos llamarle de una forma empírica? La verdad que yo me atrevería a decir que es como un tema de desesperación. O de moda, quizá. De moda también, pero yo me he puesto a analizar mucho esta situación y esta conducta porque yo digo, ¿cómo es que a las personas no les preocupa todas las consecuencias que van a traer a su cuerpo a raíz de esta conducta que puede ser pues muy nociva? Y me he dado cuenta que venimos de una época en la que la alimentación era muy diferente. De hecho, un día esto se estaba hablando con varias personas que en la época que nosotros estábamos pues más pequeños, uno iba a la pulpería, al supermercado, y lo que había de golosinas, de confites, de helados, era una cantidad bastante reducida. Comidas rápidas, me acuerdo que ir a San José y comer, no sé, en cualquier restaurante, comida rápida era algo que hacía uno nunca. Ahora es algo que tenemos demasiado a la mano. Entonces, creo que ha sido una cuestión de que como no hemos tenido la educación correspondiente, pues caemos en la desesperación de cómo hacemos para bajar de peso y recurrimos a estos métodos que parecen tener una solución milagrosa y pues adecuada para nuestro problema. Pero que dejamos de lado las consecuencias que podría tener a futuro. Exactamente. Vamos a hacer aquí, Mónica, nuestra primera pausa comercial, pero al regresar vamos a conversar, ¿pueden los niños someterse a un plan de alimentación y qué grupo de alimentos son los que debemos realmente ingerir? La respuesta después de este corte comercial. Ya regresamos con más de Actualidad. Hola, voy a explicar lo que no somos para que entiendan lo que sí somos. La Banca para el Desarrollo no es un banco, pero ayuda a la micro, pequeña y mediana empresa por medio de los operadores financieros identificados por todo el país. Por eso, si usted busca un crédito o parte de la garantía para sacar adelante su empresa, contacte ya a un operador. Somos Banca para el Desarrollo, oportunidades reales para proyectos viables. Somos una cooperativa con conciencia ambiental. Producimos energía a base de fuentes limpias. Trabajamos en educación ambiental, clasificación de residuos sólidos, protección del recurso hídrico y uso eficiente de la electricidad. Por eso, obtuvimos la bandera azul ecológica, la certificación de mecanismo de desarrollo limpio otorgada por la ONU y avanzamos hacia la carbono neutralidad. Coop Santos, fuente de progreso y bienestar.
Señor caficultor, las enfermedades que atacan el café están relacionadas con excesos de lluvia, temperatura y rocío. Por ejemplo, durante la época de lluvias, la cantidad de roya se duplica cada 30 días. Para conocer el porcentaje de infección, revise las hojas de una bandola de la parte media de la planta. Divida el número de hojas enfermas entre la cantidad de hojas totales de la bandola. Repítalo en 50 plantas distribuidas en todo el cafetal. La suma de valores de infección dividida entre 50 plantas muestreadas indicará el porcentaje de la enfermedad en su finca. Información adicional con los técnicos de la Regional del ICAFE. Ahora que tiene el servicio de televisión digital de Cable Santos, déjenos contarle algunas características de su nuevo control remoto. Con el botón EPG fácilmente encontrará una guía interactiva que le permite encontrar con mayor facilidad múltiples funciones y programas. Para sincronizar los controles de su televisor con los del dispositivo digital, solo toque el botón de TV. Con el botón rojo que tiene una letra A, se puede devolver al canal anterior. Y con el botón de TV Radio, usted podrá desde su televisor sintonizar la radio o volver a su función original de televisión. Con este botón, usted podrá realizar grabaciones de programas por medio de dispositivos USB. Y con el botón verde, con la letra D, activa el temporizador. Podrá configurar su aparato receptor para programar o ver lo que desee a una hora determinada. Con solo oprimir el botón indicado, usted puede accesar el canal correspondiente. Recuerde que además contamos con canales que le permiten cambiar el audio de español a inglés o viceversa. Cable Santos. Vive conectado, vive mejor. Estamos de vuelta con más de Actualidad. Gracias por continuar en compañía de Actualidad. Estamos conversando esta noche con la nutricionista Mónica Mata sobre los efectos que puede causar el someternos a un plan de alimentación sin la supervisión de un profesional. Mónica, hemos hablado de este tema que realmente es importantísimo porque muchas veces caemos en la publicidad que nos dice que estar delgados es el modelo ideal que debemos de tener. Pero realmente nos debe llamar también a la reflexión. En los últimos tiempos hemos sido bombardeados, y desde el inicio del programa lo decíamos, por la publicidad que nos incide a tener que ir a buscar uno de estos centros, ¿verdad? Que nos dicen que en cuestión de 2-3 semanas bajamos tantos kilos, pero también hay otros mecanismos y son otros de los errores que creo que estamos cometiendo, que es incluso buscar lo que se conoce como dietas en internet, incluso en aplicaciones móviles. Sí, incluso hay un tipo de aplicaciones que usted va ingresando los alimentos que va comiendo y como que la aplicación le dice, ya no puede comer más hoy. Entonces, realmente, pues, en algún momento y en algún caso y con la supervisión adecuada podrían ser un buen acompañamiento en un proceso, pero realmente lo mejor siempre es buscar una atención personalizada porque incluso una persona que tenga mi misma edad, mi misma estatura, podemos tener condiciones súper distintas, entonces no podemos generalizar nunca. Así que buscar este tipo de ayuda sin la supervisión adecuada no sería lo más recomendable. Esto llevaría, Mónica, a la reflexión de que en temas de hacer un plan de alimentación no hay una receta. Cada uno debemos de tratarnos por aparte. Exactamente, y ahí es donde empieza el juego de nosotros los nutricionistas, ¿verdad? Porque tenemos que empezar a evaluar las diferentes cosas, las diferentes condiciones. Y son pequeños detalles que hacen la diferencia. Por ejemplo, si usted hace actividad física 3 veces o si hace actividad física 4 veces por semana. Si su trabajo es muy físico, como trabajar en el campo, o si pasa todo el día en una oficina. Esas pequeñas variables nos van a hacer cambios impresionantes pues en el plan de alimentación de una persona, entonces sí, no podríamos generalizar y dar el mismo a todos. Mónica, otro aspecto fundamental es que el sobrepeso ya no está ligado a una cuestión de edad, que podamos decir solamente las personas adultas o las personas ya de la tercera edad lo pueden padecer, sino que también ahora hemos observado casos donde los niños sufren de sobrepeso. ¿Pueden estos menores someterse a un plan de alimentación con la supervisión de un profesional?
Sí, esto es súper importante porque ahora, bueno, en la última encuesta de nutrición que se realizó en el país, un 40% de los niños padecen ya obesidad. Entonces, realmente es una cifra, o sea, si vemos de 10 niños, cada 4 padecen ya obesidad. Son cifras alarmantes realmente. Además porque la infancia es la edad más importante en la que debería estar controlado el peso por pues, cuestiones fisiológicas que ya no podríamos detallar tanto, pero es una edad en la que es súper importante controlar. Yo normalmente con los niños no prefiero trabajar un plan de alimentación tan marcado y tan establecido como lo hago con un adulto, porque simplemente el niño no está muy consciente o muy claro de lo que está haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Yo prefiero trabajarlo con el tema de educación y con mucha ayuda de los padres, ¿okay? Porque realmente de cierta edad para atrás nosotros lo que podemos es consumir lo que nuestros papás nos den, ¿okay? Estamos 100% limitados a lo que ellos nos ofrezcan, entonces sería más un tema de educación del niño y de educación de los padres, que tampoco es eliminar del todo, porque he visto casos de mamás que deciden no darle azúcar a su niño. Y llega el momento en que a los 3, 4 años el niño ya puede caminar y puede ir a otro lado y un vecino le da un confite o va a una fiesta y el niño se desespera y se vuelve loco porque en su vida había probado un confite, entonces es una cuestión que él no puede controlar, ¿verdad? Entonces todo es un tema de moderación, de saberlo hacer y sobre todo yo creería que la palabra correcta sería educación en este caso, no someter algo tan estricto al niño porque más bien podríamos desatarle incluso un desorden alimenticio, entonces una posible anorexia, bulimia en edades más avanzadas. Bueno, una segunda reflexión importante que vamos sacando de lo que hemos conversado hasta este momento, que es la educación en nuestros hogares para poder trasladar eso a los menores. Mónica, antes en alguna de las consultas que le hacía, usted mencionaba el tema de el rebote, ¿verdad? Que es algo que hemos escuchado cuando se hace una dieta que podría generar el efecto rebote. ¿Qué es realmente esto cuando escuchamos esa palabra? Ok, vamos a ver. Nuestro cuerpo es súper inteligente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo elimino algo de mi vida, mi cuerpo lo va a dejar de usar. Por ejemplo, si yo me tapo un ojo durante una semana, mi ojo cuando yo me lo destape ya prácticamente no ve porque ya él estaba tapado y ya se dio cuenta que ese ojo no tiene que ver. Entonces así funciona con nuestro cuerpo. Nosotros tenemos grupos de alimentos que en este caso serían, bueno, los carbohidratos, que son los más controvertidos, las grasas y tendríamos por otro lado la proteína, que involucra todo el tema de carnes y todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros eliminamos del todo un grupo, primero vamos a generar de fijo alguna deficiencia grave. Por ejemplo, si eliminamos los carbohidratos, lo que habíamos comentado antes, que son los que aportan energía al cerebro y al hígado. Si eliminamos las proteínas, vamos a perder muchísima masa muscular. Si eliminamos las grasas tienen un papel pues como de que hacer de forma bonita, yo digo que todo funcione bien, que todo nuestro cuerpo funcione bien. Entonces, si nosotros suprimimos un grupo del todo, primero es más difícil eliminarlo porque entonces el cuerpo se da cuenta que no lo estamos consumiendo. Por ejemplo, si no estamos consumiendo grasa del todo, el cuerpo va a decir, ok, no tengo grasa, no voy a gastar la que tengo reservada. Entonces, más bien, él se vuelve en un sistema de ahorro, por decirlo de alguna manera, y no nos va a ayudar a bajar de peso. Además, que en el momento que lo volvamos a incluir, como él ya estaba acostumbrado a vivir sin esto, simplemente se va a volver loco y no va a saber qué hacer y le va a durar un tiempito pudiendo acomodarse y volviendo a incorporarlo como parte de los nutrientes que recibe periódicamente. Mónica, desde su experiencia, ¿cuál es el tipo de personas que se puede someter a un proceso de este tipo? ¿Y cuáles son las personas que definitivamente no se pueden someter a un proceso de alimentación? Ok. Creo que para todas las personas es importante pues llevar una alimentación saludable. Entonces las restricciones variarán de acuerdo al estado de salud de la persona, si padece alguna enfermedad en especial, si es una persona sana. Pero definitivamente yo diría que todos deberíamos recibir un poco de educación y algún lineamiento para poder enfocar mejor nuestra alimentación y darle a nuestro cuerpo todos los nutrientes que necesita para realizar las actividades diarias. Bueno, aquí nuestra segunda pausa comercial, pero al regresar vamos a hablar acerca de las recomendaciones que usted debe de contemplar antes de someterse a un plan de alimentación. Ya volvemos con más de su programa Actualidad. Ya regresamos con más de Actualidad. Cuando alguien roba energía eléctrica, puede sufrir una descarga eléctrica
ocasionar un incendio o terminar en la cárcel. El servicio eléctrico no es caro, vale mucho más su vida. Denuncie el robo de electricidad, nos beneficia a todos. Coop Santos, fuente de progreso y bienestar. Para mí, entrar hasta sus hogares semana tras semana a través de Notivisión es todo un compromiso. El ir detrás de la noticia, buscar nuestras fuentes y estar pendiente de todo lo que sucede en nuestra región es nuestro trabajo, pero lo hacemos por usted. El estar día a día en contacto con nuestra gente y reflejar cómo es nuestra región es el mayor orgullo como periodista. En estos 2 años de Notivisión hemos estado donde se ha generado la noticia y le hemos llevado los rostros de los acontecimientos. En Notivisión somos un equipo de trabajo que se esfuerza día con día por llevarle una información ágil y oportuna. Porque cumplimos 2 años de llevarle un noticiero fresco, profesional y responsable. Así lo confirma el sello de garantía otorgado por el Colegio de Periodistas. Y nuestro objetivo será que Notivisión sea por muchos años más el noticiero de su preferencia. Notivisión, segundo aniversario. 40 años comunicación con sabor a café, la exposición que realiza el Museo Histórico y Tecnológico del Grupo ICE en el EVAIS de Santa María de Dota. Conozca la historia de las telecomunicaciones en la zona de Los Santos. Tras asumir el ICE el desarrollo de las telecomunicaciones en el país, la primera central telefónica automática en esta región fue instalada en San Marcos de Tarrazú en 1977. El recorrido histórico de esta muestra llega hasta la actualidad, cuando la población de Los Santos, al igual que muchas otras regiones en el país, disponen de una diversificada oferta de servicios de telecomunicaciones. Señor caficultor, con el establecimiento del período lluvioso se estimula en los cafetos un vigoroso crecimiento de hojas, bandolas, tallos, raíces y frutos en desarrollo. Es una época de alta demanda de nutrientes que debe satisfacerse con un adecuado programa de fertilización. Debe considerarse la necesidad de nutrientes con un análisis químico de suelos y la demanda en función de la cosecha esperada. A mayor cosecha, se deberá aplicar más fertilizante. Una adecuada fertilización influye positivamente en la sanidad de los cafetos, la producción y la calidad del grano. Información adicional con los técnicos de la Regional del ICAFE. En el Banco Popular, para proyectos verdes tenemos soluciones naranja. Por eso motivamos y apoyamos acciones sostenibles. A las familias les ofrecemos el ecocrédito y a las empresas el crédito de gestión ambiental. Analicemos juntos su proyecto ecológico y hagámoslo una realidad. Porque estamos comprometidos con el país y el bienestar social. Banco Popular. Valoramos su trabajo. Estamos de vuelta con más de Actualidad. Estamos de vuelta con más de su programa Actualidad de esta noche, conversando con la nutricionista Mónica Mata sobre cuál es un plan de alimentación idóneo para nuestra salud. Mónica, esa es la pregunta que todos nos hacemos después de haber escuchado a lo que nos exponemos cuando hacemos lo que no es correcto. Exacto. ¿Cuál debería ser su recomendación para nosotros desde nuestra casa poder ir desarrollando un plan de alimentación correcto? Okay. Bueno, recomendaciones básicas sería desayunar, es algo de lo más importante, que hay muchas personas que no desayunan. La recomendación es desayunar no más tarde de 1 hora después de haberse levantado. Entonces esas personas que se levantan a las 5 de la mañana y van desayunando a las 9 en el trabajo, pues esto es realmente perjudicial para el cuerpo. Entonces eso sería lo primero. Tratar de estar comiendo frecuentemente. Recomendamos como cada 3 horas, entonces estar haciendo una merienda chiquitita por allá en medio de los tiempos de comida más grandes, en las que podemos incluir una fruta, por ejemplo un yogur, un vaso de leche. No tiene que ser algo muy grande, simplemente lo que necesitamos es como darle un poquito de energía ahí al cuerpo para que no pase de un montón a nada y luego a un montón otra vez. ¿Okay? Después,
La recomendación ya como cuando vamos a comer, ¿verdad? Desayuno, almuerzo. Siempre recomendamos, por ejemplo, que la mitad del plato esté llena de vegetales. Entonces, ¿qué vamos a contar como vegetales? Que un picadillo de chayote, de vainica, que una ensalada, podemos usar unos vegetales salteados, al vapor, algo así que incluya alimentos principalmente verdes. Podemos hacer también cosas como un pico de gallo. A veces nos limitamos mucho y pensamos que la ensalada es lechuga, ¿verdad? Pero tenemos un montón de vegetales más que podemos incluir. Otra parte sería un cuarto del plato aproximadamente que sean productos pues altos en proteína. Entonces podríamos incluir, caben ahí? Podríamos incluir, por ejemplo, el pollo, la carne de res, de cerdo, el huevo, el queso lo podríamos incluir. Muchas veces creemos que tiene que ser una carne y perfectamente, como usted lo dice, podemos acompañarlo con un trozo de queso. Sí, un queso, un huevo, que por ejemplo en el desayuno ahí es donde normalmente incluimos la proteína y que la podemos utilizar en cualquier otro tiempo. ¿Y tiene que comerse esa proteína en todos los tiempos de comida o solamente en algunos? Lo recomendable sería consumir pues una cantidad representativa de proteína. Entonces, como para lograr llegar a una cantidad considerable, preferiblemente deberíamos comer por lo menos en los tiempos principales: desayuno, almuerzo y cena. ¿Y con qué completaríamos el otro cuarto del plato? Nos queda entonces un cuarto en el que vamos a incluir los famosos carbohidratos, ¿ok? Entonces en los famosos carbohidratos vamos a tener los más conocidos: el arroz, los frijoles, la papa, la yuca, que ya mencionamos antes. Vamos a tener también todas las demás leguminosas, que serían las lentejas, los garbanzos, que además son riquísimos y que en caso de no tener carne algún día por alguna situación que se nos presentó, podemos hacer una combinación de estas leguminosas en las que incluiríamos, como todos los primos de los frijoles, ¿verdad? Entonces los frijoles de todos los colores, porque además garbanzos. Frijoles hay de un montón de colores, exacto, garbanzos, lentejas, con, por ejemplo, arroz, papa, que a veces hasta en una sopita con estos fríos que hay ahora queda pero increíble. Entonces eso sería más o menos como se vería el plato. Solamente me queda una duda: en ese cuarto donde van los carbohidratos, ¿podemos combinar varios carbohidratos en ese cuarto o solamente es recomendable que sea uno el que podamos comer? Podemos combinar, no hay ningún problema siempre y cuando respetemos la cantidad, ¿ok? Yo he visto personas que se comen una tortilla pequeñita, un poco de pinto, unos plátanos maduros, pero en cantidades reducidas. No es lo mismo eso que si tenemos una montaña de pinto, un montón de plátanos maduros y aparte un montón de tortillas. O los espaguetis, sí. Sí. Mónica, bueno, quería consultarle también si las personas con alguna enfermedad crónica pueden someterse a un plan de alimentación o son las llamadas a tener un plan de alimentación más estricto. Pues sí, son los más llamados a tener un plan de alimentación estricto, porque cuando nosotros estamos sanos, no padecemos de nada, pues nuestro cuerpo ahí se la va jugando, ¿ok? Entonces, si empezamos a comer como más azúcar de la cuenta, más carbohidratos de la cuenta y empezamos a tener más azúcar en la sangre, nuestro cuerpo va a producir un poco más de insulina para que eso ingrese a las células. Pero si nosotros tenemos alguna alteración, por ejemplo con la insulina en este caso, que ya estaríamos entrando en una potencial o una diabetes, ya nuestro cuerpo no tendría la posibilidad de hacer eso. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a tener una elevación muy alta de glucosa en sangre y pues vamos a correr riesgos de dañar los tejidos, de todas sus complicaciones, de perder dedos, piernas, de alterar la vista, el corazón, los riñones. Por ejemplo, una enfermedad en los riñones. Si nosotros no medimos muy bien, que ahí ya las cuestiones se vuelven más estrictas. Uno con un paciente que está sano pues le da un poco más de libertad, pero ya con un paciente que presenta una enfermedad de estas hay que ser súper estricto, porque por ejemplo 1 gramo de proteína más en él significaría un daño muy grande a nivel del cuerpo, porque ya no pueden los riñones porque están bastante dañados. Entonces definitivamente las personas con una condición especial son las más llamadas a buscar ayuda en este tema. Además que, por ejemplo, un cáncer, si se tiene soporte nutricional, puede resolver o puede llevarse de una mejor manera si tiene pues una alimentación adecuada, que si la persona, exactamente, que si la persona simplemente pues está ahí comiendo pues lo que sea. Okay. Y ya para ir finalizando, quisiera saber cuáles son aquellas recomendaciones que usted pueda ofrecernos antes de decidir someternos a un plan de alimentación.
Ok, bueno, lo principal sería asegurarse de cómo lo voy a hacer. Voy a buscar un profesional realmente que me asesore bien. Hay que buscar, ojalá preguntarle a alguien que haya asistido porque pues todos tenemos un método diferente de trabajar, ¿verdad? Después, asegurarnos, por ejemplo, si vamos a buscar un nutricionista, en este caso de someternos a un plan de alimentación que esté incorporado al Colegio de Nutricionistas de Costa Rica. Lo pueden buscar en la página, el colegio tiene una página y simplemente ahí están todas las personas que están incorporadas al colegio, que sería muy importante porque he visto, por ejemplo, casos que se dan mucho como en los gimnasios o personas que venden algún suplemento alimenticio, que simplemente llegan y le dicen a la persona, no puede comer esto, puede comer aquello, cambia aquí, cambia allá, y realmente no es una persona capacitada para dar este soporte. Entonces, lo recomendable siempre es buscar un profesional en el área de nutrición y que esté incorporado al colegio, que es el ente regulador de este tema en Costa Rica. Bueno, Mónica, quisiéramos agradecerle por haber compartido con nosotros siempre esos temas tan importantes, porque ya no es la primera vez. Anteriormente conversamos sobre otros temas alrededor de lo que es realmente la salud alimenticia y esperamos poder tenerla más adelante con otros temas. Muchas gracias. A ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en un programa más de actualidad. Y recuerde que querer desarrollar un plan de alimentación saludable no es sinónimo de dejar de comer. Realmente lo decía la nutricionista, tenemos que educarnos y aprender a comer saludable. Recuerde que le esperamos la otra semana con más información. Que la pasen muy bien.